Continuamos repasando la historia de Roma. En el anterior episodio narramos las sucesivas victorias de Julio César en Egipto y África, lugar donde tuvo que hacer frente a casi todos sus enemigos políticos y militares, en la conocida como Batalla de Tapso. Una vez consolidado su poder, Julio César regresó a Roma con el objetivo de materializar sus proyectos referentes a las urgentes reformas que necesitaba acometer la República si deseaba consolidar y perpetuar su hegemonía militar y política en todo el orbe. Nada más pisar Roma, César, de 54 años de edad, fue nombrado por tercera vez como dictador, pero en esta ocasión el cargo fue revestido de unas cláusulas inéditas hasta la época. En primer lugar, esta designación fue otorgada sin ningún motivo aparente. Recordamos que hasta el momento se investía a una determinada persona con el cargo de dictador durante 6 meses, cuando la República se encontraba en serio peligro, ya sea por una guerra externa o por revueltas civiles. En este caso no fue así. Julio César fue proclamado dictador sin causa aparente. Además, que la duración del cargo fue extendida a 10 años, renovables cada 12 meses. Pero esta medida fue rechazada por César, maestro de la política y las apariencias, ya que en absoluto deseaba que su mandato fuera catalogado por sus opositores como un reinado. El flamante dictador también recibió el título de prefecto de la moral por 3 años, un cargo que se asemejaba al tradicional censor republicano. Este prestigioso puesto, el culmen del cursus honorum, velaba por la moral de la sociedad romana, con poderes incluso para despojar del rango de senadores o equites a aquellos que no cumplieran con el canon ético impuesto por el censor de turno. La consuetudinaria costumbre de elegir a 2 cónsules por año también sufrió severas modificaciones durante la dictadura de César. Algunos años ejerció como único cónsul, secundado por 2 o 3 cónsules sufectos, es decir, aquellos elegidos en caso de fallecimiento, indisposición o renuncia del cónsul electo. Cómo no, todos estos cargos fueron ocupados por personas de su círculo más estrecho. Finalmente, César recibió con agrado el título de emperador, cuyo significado realmente era un calificativo como aquel comandante que había resultado victorioso. Imperator Gaius Julius Caesar. A todo esto debemos recordar que César también desde hacía años ostentaba el cargo de pontífice máximo, el más alto dignatario y eminente miembro de todos los sacerdotes de Roma. Mientras todo esto sucedía, César tuvo que hacer frente al último reducto de resistencia pompeyana. Los sublevados se encontraban atrincherados en Hispania, y no eran pocos. Unas 13 legiones que vieron en Tito Labieno y Pompeyo el Joven, hijo de Pompeyo el Grande, como los líderes militares que podían derrocar la tiranía de César.
Esta fue la conocida como Batalla de Munda, celebrada en la primavera del año 45 antes de nuestra era, en algún lugar cercano a la Córdoba romana. Quinto Fabio Máximo y Quinto Pedio, los hombres de confianza del dictador en Hispania, fueron sobrepasados por los insurrectos pompeyanos. César comprendió que debía marchar personalmente hacia el mismo escenario del conflicto. Fueron 3 meses de complejas maniobras militares, hasta que se produjo el esperado choque. Los hijos de Pompeyo en algún momento parece que tuvieron la iniciativa, algo que César no estaba dispuesto a que sucediera. Recorrió personalmente las filas de sus nobles legionarios, insuflándoles el ánimo necesario y la vergüenza que supondría perecer a manos de los hijos de su enemigo. Ahí estaba el amo y señor del mundo conocido, el omnipotente César, con su destino ligado irremediablemente a la valentía y arrojo de aquellos anónimos soldados. Las soflamas de César surtieron efecto en la moral de sus legionarios. La batalla de Munda pudo caer a favor de cualquier bando, pero sin duda la diosa Fortuna, Venus, y quizá alguna divinidad más, estuvieron de acuerdo en que Julio César, por el momento, no merecía morir en un recóndito paraje de Hispania. Gneo Pompeyo el Joven y Tito Labieno cayeron en combate, y sus cabezas fueron presentadas a César. Sexto Pompeyo huyó, pero esto no preocupó en demasía al ya sin duda único líder militar y político de Roma. En algún momento de la crucial batalla de Munda, un joven de apenas 17 años, sobrino nieto de César, se presentó en el campamento cesariano tras una serie de infortunios. A pesar de un aparatoso naufragio y una larga caminata por territorio enemigo, este muchacho, que atendía al nombre de Cayo Octavio, se puso inmediatamente a las órdenes de Julio César, un acto heroico que satisfizo sobremanera al todopoderoso dictador de Roma. Tras el éxito en Hispania, Julio César regresó a Roma y celebró un triunfo, algo inédito hasta entonces, puesto que solamente se festejaban las victorias contra pueblos enemigos, no contra romanos. El dictador se excusó en que las tropas vencidas realmente eran rebeldes hispánicos dirigidos por romanos desterrados e infieles a Roma. Sea como fuere, tras su entrada en la urbe, Julio César fue investido con los poderes absolutos a los cuales hemos hecho referencia al principio de este episodio. Una vez poseedor del poder mundano, los adeptos de César pusieron en marcha la maquinaria propagandística para asociar la figura del dictador de Roma a los mismos dioses. Desde bien joven, César se atribuía la ascendencia directa de Venus a través de Eneas, héroe troyano exiliado a la península itálica e hijo de la diosa de la belleza. Marco Antonio, el más fiel de los lugartenientes de César, fue el instigador de una serie de medidas que pretendieron instalar en el imaginario colectivo romano la idea de que Cayo Julio César no era un simple mortal, sino que realmente era un enviado de los dioses, un semidios, cuya misión era la de engrandecer e inmortalizar la gloria de Roma,
cuyos designios inexorablemente debían ir ligados a su figura. Se erigieron multitud de templos y se acuñaron monedas con su efigie, algo inédito en Roma. Nunca se había burilado la efigie de un hombre vivo. También se celebraron nuevos juegos y ritos religiosos, además de reordenar el calendario con el establecimiento de 365 días por año y uno extra cada 4 años. Cabe destacar el renombramiento del mes de Quintilio con su mismo nombre, una medida que ha llegado intacta hasta nuestros días. Todos estos datos quizá puedan parecer vacuos en este humilde intento de divulgación sobre la historia de Roma, pero en absoluto es así. Julio César ha sido catalogado, con total acierto, como el arquitecto del Imperio Romano, el fundador del futuro régimen político que gobernaría la civilización hegemónica de Occidente durante medio milenio más, 1500 años en total si sumamos la historia del Imperio bizantino. Así pues, con toda esta serie de reformas, ¿qué pretendía César? Esta es una de las preguntas más apasionantes del mundo antiguo. Quizá convertirse en rey. No parece este el motivo principal, puesto que a principios del año 44, en plena celebración de las Lupercales, Marco Antonio ofreció la diadema a César, símbolo inequívoco de la antigua monarquía romana, la cual fue rechazada por el divino dictador. Julio César, ya casi a punto de entrar en la senectud con 54 años, no disponía de un heredero de sangre que pudiera continuar su obra. Podríamos entender las reformas de César si dispusiera de un sucesor natural, aunque no fuera familiar directo. Hasta antes de su muerte, el testamento de César era una auténtica incógnita que casi nadie conocía en Roma. Se especulaba con Marco Antonio, o quizá Cesarión, el joven niño nacido de la relación con Cleopatra. Personalmente, aunque mi opinión carezca de relevancia y autoridad en el mundo académico, pienso que Julio César detectó una serie de fallos que urgía enmendar en el rígido y caduco sistema republicano. La inestable y cruenta época de Mario y Sila, vivida en primera persona por César, supuso el primer enfrentamiento civil a gran escala entre romanos partidarios de una u otra facción. Optimates contra populares. Una situación que Roma no se podía volver a permitir. La República había crecido tanto que su futuro ya no podía estar ligado a 2 cónsules que eran relevados de sus puestos anualmente. No, Roma necesitaba de una figura fuerte y omnipotente, sin una oposición política que frenara el siguiente paso en su natural proceso de expansión. César tenía planes. Lo primero era derrotar a los incipientes partos, el imperio que rivalizaba con Roma por la hegemonía de Oriente. Después era necesario acabar con los escitas afincados en el Cáucaso. La siguiente región en anexionarse debería ser la Dacia y la Germania, asegurándose de esta manera la total sumisión de los pueblos bárbaros que moraban más allá del Rin y el Danubio.
Estas fueron campañas militares que los sucesores de César intentaron acometer con menor o mayor éxito. Quizá el que más cerca estuvo de cumplir el sueño de César fue Trajano, vencedor de los partos y los dacios, el emperador que consiguió extender a sus máximos el área de influencia romana en todo el mundo. Sea como fuere, la hegemonía política de César en estos momentos, sin duda, era aplastante. Apenas existían opositores que se atrevieran a criticar en público alguna de sus medidas, pero otra cosa era en la esfera privada. Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino aglutinaron en torno suyo un grupo de senadores contrarios a las aspiraciones autócratas de César. Entramos en el decisivo año 44. En las esquinas de Roma, el viento susurra los ecos de una conspiración que planea acabar con la vida del dictador Cayo Julio César. Los famosos Idus de marzo. Todo esto lo veremos en el siguiente episodio.